Hoy presentamos un episodio especial y diferente. Fue en el Palacio de Hierro y por primera vez grabamos el podcast con público presente. Es una entrevista con la escritora Claudia Marcuchetti, autora de 7 libros y presentando su más reciente, Fuego que no muere, una novela histórica que tiene como centro la vida de Tina Modotti con un toque de thriller policíaco. Hola, somos Cristi Mesta y Fabiola Ramírez en un programa especial de En la misma página, en donde platicaremos a fondo con autores, editores y maestros. Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos en un episodio súper especial con esta invitación tan bonita que nos hizo el Palacio de Hierro en este espacio nuevo, tan padre, de esta marca que se llama Timothy Oulton. Es una marca inglesa que, como los que están aquí presentes pueden ver, está bruta, está muy bonita y muy cómoda. Estamos también por primera vez con gente presencial viéndonos grabar. Nunca hacemos esto, siempre estamos encerraditas en la comodidad de la privacidad. Y ahorita, bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí, les agradecemos muchísimo. Estamos con invitada, con Claudia Marcuchetti, presentando su libro Fuego que no muere. Felicidades por tu libro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, al Palacio, a ustedes y a todos mis amigos regios. Yo siempre digo que soy norteña de Italia, de la parte norte de Italia, y en Monterrey me siento como en casa, a pesar de los 44 grados, que la verdad no está, les traje un poco de calor. ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí? Siempre digo cuando vengo con Fuego que no muere, el fuego que no muere vino a incendiar. Hoy no lo voy a decir porque espero que baje el calor un poco. La verdad no sé, en México casi no tenemos aire, aquí por lo menos estamos bendecidos los que somos privilegiados de estar en un lugar tan hermoso como el Palacio y sobre todo esta área que está muy fresca, muy cómoda, como lo dijiste. Así que muchas gracias a todos por venir. Qué bueno que estés aquí. De hecho, te iba a decir, siempre que empezamos la grabación de un podcast, les digo a la invitada, tú di lo que quieras, no te preocupes, lo cortamos, lo editamos, pero aquí pues ya tienen otros datos. Entonces va a quedar ahí medio raro la situación, pero bueno, tú siéntete tranquila, habla lo que tengas que decir, lo que Mira, no. No tienes ni que decir, porque siempre hablo de más y donde sé, y hasta la televisión en vivo al aire, todos los lunes, digo barbaridad y media, así que pues no, lo van a tener que cortar en todo caso. Todo bien entonces. Así es, así es. Bueno, a ver, platícanos, Fuego que no muere. ¿De dónde empezó? ¿Por qué empezó? Bueno, a ver, este ya es mi 7º libro. La verdad es que Fuego que no muere es un libro que nunca pensé que iba a escribir. Es un libro que no nació como libro, no nació como novela. Yo fui interpelada por un cineasta italiano que se llama Ferdinando Vicentini Orgnani. Por cierto, acabo de estar en la Filmacu, en la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales en Querétaro el fin de semana pasado, y hablé de todos los intentos que se han hecho por llevar la historia de Tina Modotti, que es mi protagonista, al cine y al teatro, y que no se ha logrado hacerlo por ningún modo y medio. Parece que hay como una maldición. Te iba a preguntar eso. Es que te iba a preguntar eso. Aquí lo tengo. ¿No será que está jinx? Yo creo que sí. Porque y qué valiente que tú lo lograste. Sí, porque llegué a la Embajada de México en Roma con 2 ligamentos rotos, porque también yo creo que yo tomé un poquito de esa maldición y de alguna manera hay un impedimento como para que esto se lleve a imagen. No lo sabemos por qué. Yo me atreví a hacer un show, porque además siempre digo, fui arquitecta, quería ser veterinaria, luego fui arquitecta, luego me cambié a escritora y ahora me volví cabaretera. Y es un sueño que siempre he tenido, es decir, desde que estudié la carrera de arquitectura, me subía a los respiradores y bailaba. O sea, eso es una realidad y tipo tengo... Liza Minnelli. Pues tipo que me gustaba bailar y yo creo que soy también un poco exhibicionista. Yo digo que todos los autores, y aquí me corregirán las autoras y los autores que están presentes, muchas gracias por venir a ese precioso murmullo, Mónica Castellanos, Pedro de Isla, bueno, es un honor que estén acompañándonos, además en un ambiente cero cultural, más bien comercial, así que doble gracias. Pero bueno, la realidad es que todos los autores somos un poco exhibicionistas, porque la realidad es que en todos los libros estamos nosotros en primera persona, aunque no estemos, aunque no queramos estar, aunque digamos que no estamos, no es cierto. Pero bueno, aquí Sale. aparte
está muy notorio las similitudes un poquito de Tina Modotti sobre todo lo de los contigo. muchos novios, ¿verdad? No, eso no sé, pero sí sé que pues vienen de Italia, Sí. extranjeras, les gusta el arte, el teatro, de alguna manera son actrices, de alguna manera son autoras, o sea, Por entonces, eso te inspiraste en ella, porque No, mire, a ver, yo encontré Tina Modotti en el libro de Elena Poniatowska, Tinísima, que espero que hayan leído, si no, se los recomiendo, visto que estamos aquí con promotoras de lectura y hay muchas. Bueno, Tinísima es un libro que me dio la puerta de entrada al personaje de Tina Modotti. A ver, para los que no saben nada de Tina Modotti llegó a México por primera vez en 1922. Es un personaje que en ese momento pues llegaba buscando a su marido, que había venido a exponer, pertenecía en ese momento ya a la bohemia norteamericana de San Francisco, de Los Ángeles, de California, los rugientes años 20, ¿no? Ese fue el momento histórico que le tocó vivir a Tina. La segunda vez que llega, su marido muere en México, es un momento muy triste para ella, pero se enamora del país, como me pasó a mí, que me trajeron a los 13 años, pero me quedé por voluntad propia y no solo, tomé la nacionalidad mexicana en el 2006, que por cierto es la primera vez que voté en mi vida. Y bueno, todo por decirles que claro, hay una similitud, ese amor por México, sin duda, esas ganas de quedarse que le pasó a Tina en ese momento, en el 23, ella decidió, estamos cumpliendo 100 años de su llegada a México, ya permanentemente o pseudo permanentemente, porque fue su primer periodo mexicano, que por cierto, dice el mismo embajador de Italia en México, Tina Modotti es patrimonio nacional mexicano. Nació en Italia como yo, pero ella escribió en imágenes su obra, en la fotografía, en México y sobre México, ¿no? Entonces eso la hace de alguna manera como yo me siento, soy una autora mexicana, ¿no? Aunque tenga un pasaporte de nacimiento italiano, pues escribo sobre México, publico en México, escribo en español, que es mi segundo idioma, ¿no? Es decir, hablo bastantes idiomas, todos ellos mal, y se me nota cuando hablo, porque de pronto invento palabras. Le estaba contando aquí a Pedro de Isla, bienvenida también Gaby Riveros, allá el grupo de los escritores que admiro y quiero tanto, están presentes, muchas gracias. Pero bueno, la realidad es que ya me perdí. No, aquí es donde cortas. Italiano, tu similitud con ella. Sí, la similitud va más profundo porque ella viene de una región, como les decía, norteña, una región además separatista. Aquí tenemos el autor de El Nuevo Reino de Nuevo León. Y bueno, la realidad es que es una zona que siempre fue parte del Imperio Austrohúngarico, vivió una vida como región muy complicada, también porque sirvió de colchón a lo que fue la división entre el Soviet, todos los países bajo el ala soviética, y el bloque aliado, ¿no? Entonces es una región muy extraña que también es mi región familiar, ¿no? Y por decirles las similitudes que tengo con Tina, que es una, digamos, representante del comunismo, y uno, bueno, dice el comunismo. Yo, la verdad es que tengo en mi familia gente que es fascista o que fue fascista y gente que fue comunista. Entonces también en ese sentido me relaciono, porque al contar la historia de esa región estaba contando la historia de mis antepasados, claro, de donde yo venía, ¿no? Y eso fueron poco a poco similitudes que yo fui encontrando con el personaje. Creo que en ese momento de la historia donde está empezando a Tina a hacer a captar estas ideologías, el comunismo, el fascismo, de alguna manera sexy, como que a la gente le atraía, quería saber más. También estos motines que tenían así como que escondidos y todas estas cosas, como que siento que a la vez era fácil entender por qué la gente quería. Bueno, era fácil, ¿no? También porque cuando se polarizan las cosas, como se están polarizando hoy, es decir, cuando hay un presidente que nos dice por mandato presidencial, hay unos fifís y unos chairos, es decir, ya nos divide de antemano en dos bandos, pues un poco son los bandos que siempre han existido, liberales y conservadores, porfiristas y revolucionarios, ¿no? Hay como que siempre esta división ideológica. Y en ese momento preciso, acuérdense que México tuvo la primera revolución del siglo, que además se gestó mucho en estas partes, ¿no? Entonces, la primera revolución del siglo, ¿qué hizo? Atrajo al resto del mundo mucha gente que venía buscando esos aires de libertad, claro, porque en ese entonces el comunismo mismo se veía como digamos, como una manera de ejercer una utopía también, una igualdad que tal vez no hemos conseguido
en ninguna de las ideologías, ni con la Pues sí que son ideologías. Son ideologías, y eso es un poco lo que va también este libro, al darme cuenta que Tina Modotti había sido tan importante para ella este movimiento y todo lo que lo rodeó, yo misma me di cuenta que quería entender de dónde venían esas ideologías, no nada más juzgarlas por juzgarlas, sino entender por qué ciertos seres humanos valiosos decidieron que ese era el camino, ¿no? Claro. Y qué los hizo claudicar en el proceso de, tampoco, yo creo que Tina murió muy decepcionada de la ideología que había abrazado, dándole su vida entera, ¿no? Muy decepcionada, ¿por qué? Porque no funcionó como ella esperaba o como ella pensaba que debía de funcionar. Y muchas de estas personas acabaron así, tan es así que el comunismo declinó como tal en el 91 con la caída del bloque soviético y con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, de todos los países que le hacían coro. Posiblemente queda Cuba como, bueno, Cuba, Venezuela, ahorita hay como un revival del pensamiento. ¿Por qué? Porque en la historia la ley del péndulo siempre ha existido. Nos vamos a un extremo y llegamos al otro, pero no quiero volver esta plática una plática política. Si ve, porque el libro no va de eso. De hecho, siempre traté en el libro de mantenerme muy neutral, por un poco porque tengo esa tradición. ¿Por qué? Porque yo hasta el 2006, que me hice mexicana, no votaba. Y no solo, corría el riesgo de, a la hora de inmiscuirme en debates políticos, de ser deportada, porque Tina Modotti fue deportada en 1930. Claro, digamos, fue deportada supuestamente por la acusación que le hicieron de haber intentado el asesinato de Pascual Ortiz Rubio, el presidente electo. Yo me metí un poquito a eso, y eso quedó muy abierto. O sea, como que no lo pones así... Como siempre. No, sí, digo, bueno, sí, como siempre. Seguimos igual, ¿verdad? O sea, ese tipo de acusaciones siguen estando... O sea, como que un día dijeron, ay, no te creas, fue un error. Bueno, también Tina fue acusada mucho, yo creo, mucho por su forma de vida, ¿no? Porque eso no sé si me parezco, pero sí tenía una vida bastante libre, ejercía su libertad. Porque alguna vez dije, eso era un poco libertina. No, ejercía su libertad. Luego una jovencita me dijo, está ejerciendo su libertad. Y bueno, efectivamente, Tina era una mujer que con facilidad tenía, pues se desnudó en los años 20. Traía pantalones de mezclilla. Fue una de las primeras mujeres, visto que estamos en un lugar donde hay un culto a la moda, fue una de las primeras mujeres que usó pantalones de mezclilla en México. Oye, ahorita que dijiste ese desnudo, lo mencionan muy por encima en el libro, pero yo investigué y ella se dice que tuvo una relación con Diego Rivera porque posó desnuda para él y empezó una relación con él como de 1 año más o menos. Bueno, a ver, Diego Rivera creo que tuvo relaciones con absolutamente todas sus modelos y otras más. Lupe Marín decía de Tina Modotti, italiana pestosa. Fue la única persona que acusó a Tina de haber tenido una relación con él. No hay ningún documento, no hay ninguna, digamos, claridad en el tema. También se dice que tuvo una relación con Frida, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, quiero decir eso, a Cristian a mí nos encanta encontrarnos personajes que hayamos hecho el podcast o leído y de repente se te aparece en otra parte. Adivina dónde me vine a encontrar a Tina Modotti. En la película, ahí va, está largo, claro, Frida. En la película de Frida, Salma. Que Tina es Ashley Judd y Salma es Frida. Y hacen un tango espectacular, así una coreografía tipo, pero candente, ¿verdad? Pero resulta que de esa película estaba producida por Miramax. Y ellas dos fueron acosadas en esa película por Harvey Weinstein. Y yo, mira, ya hice una conexión de el Catch and Kill, que ya tenemos el podcast de ese libro. Sí. Dije, mira dónde está Tina aquí bailando. Sí. Y ahí ahorita que dijiste que Tina Modotti era patrimonio mexicano, ella está en 2 murales de Diego Rivera. Claro, pintada. está en 2 murales. De hecho, hicimos un recorrido con Pepita Villanueva aquí presente y con partes de un club de lectura de Monterrey. El primer recorrido que hicimos de la Tina Modotti de la Ciudad de México. No fuimos a esos murales porque el sábado están cerrados. Lamentablemente la Secretaría de Educación Pública, si bien Vasconcelos mandó a pintar esos murales para que todos los mexicanos, también los que no hablaban, analfabetas, pudieran entender la historia de México, que estuviera pintada en los edificios. Ese era el propósito del muralismo. Bueno, pues los murales hoy están encerrados en la Secretaría de Educación Pública y es muy difícil entrar. Hay un museo,
pero es con los horarios. Imagínate, un museo que no abre sábados y domingos, eso ya es raro, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, de alguna manera no está cumpliendo la función que le dieron originalmente, pero ahí está pintada Tina en dos, una en el auditorio. Yo nunca pude entrar ahí, sí pude entrar a los pasillos. Es un edificio espectacular, si tienen oportunidad, vayan. Y también está pintada en la Universidad de Chapingo, que es una universidad, digamos, que tiene un sesgo como de agricultura y como de cuestiones rurales, y está en las afueras de la Ciudad de México. Están pintados dos. Pero también se ha descubierto, para los apasionados de arte, que hay un cuadro que están tratando de certificar, que es un Frida, que está dedicado a Tina. Okay. Hay una máscara. Tina fue en sus orígenes, ya nos interrumpieron, más bien yo interrumpí el diálogo, pero Tina llegó a México en el 23, aquí ya como fotógrafa, es decir, viene del brazo y de la mano de Edward Weston. Que eran amantes. Eran amantes, él estaba casado, pero eran pareja aquí en México. Pero antes de eso ella fue artista del cine mudo, artista de teatro y artista del cine mudo. Eso fue en Los Ángeles en los años 20. Después ya llega a México, pero bueno, en ese momento ella pues era artista y posaba también como modelo. Inició en la fotografía como modelo, ¿no? Porque era muy de la época, digo, estaba Naui Olin, había otras mujeres que posaban para grandes autores, y en México pues ella se fascinó con toda esta, era un México en ebullición ideológica y artística, ¿no? Claro. El México de los años 30. Y luego le tocó vivir un segundo México en los años 40. Los años 40 para mí son fundacionales del México que conocemos hoy. Ahí se gestó mucho de lo que sucedió después, ¿no? Y ella llega a México de vuelta en su exilio, ¿no? Ella ¿Con otro nombre? Con otro nombre, bueno, ella cambia de nombre ya una vez que se acoge a la causa revolucionaria, pues ella realmente usa nombres de batalla, incluso en la Guerra Española, que es donde peleó junto con Vittorio Vidal y su última pareja, llegaron a México de vuelta exiliados, es decir, no los aceptaron no aceptaron a ella en los Estados Unidos, y el presidente Cárdenas en ese entonces abre las puertas a lo que fue la emigración española, los republicanos que venían saliendo de la España, digamos, vencidos por el general Franco. Y bueno, en esa historia ya ella llega, es un periodo mucho más oscuro, pero es un periodo que a mí me encanta, ¿no? Los 40, además los cabarets y todo ese mundo a mí también me encanta ese toque. Los 40, ¿no? Es que es como muy libre también, ya pasaron las guerras o ya están a punto de terminar las guerras. Y creo que es donde está, la bohemia está más como representada en todas las culturas y la sociedad, y hacen que salgan muchos artistas, escritores, ¿no? Ahí de los 40, 100, ¿no? Sí, bueno, y también los 20. Esos son dos periodos muy interesantes de México. De eso va el libro, pero el libro no se queda en el 42, que es el año en que muere Tina. Además, Tina muere en condiciones poco claras, hay muchas sospechas. Volviendo al tema del cine, yo tuve oportunidad de hablar con otro guionista que estaba escribiendo la película que iba a interpretar Mónica Bellucci. Si ustedes se meten a su Instagram, van a ver a Mónica Bellucci vestida de Tina Modotti. Hace unos pocos días sacó esas fotos. No sé si es porque va a hacer la película o porque ya no la hizo una vez más, porque todo mundo ha tratado y no hasta se ha Madonna, podido. Hasta Madonna trató. Desde Víctor Hugo Rascón, una obra de teatro. Yo tuve en mis manos el libro que escribía esa obra de teatro. Entonces ha habido muchos intentos, ¿no? Pero el de Mónica Bellucci, este señor, pues también estaba convencido que habían matado a Tina. De hecho, Diego Rivera sí dice, la mató Tina, Vittorio Vidal, que fue su pareja. Porque sabía mucho. Sí. ¿Qué sabrá? Ahora, también decía supuestamente que a Vittorio Vidal se le adjudicaban casi 400 muertes. Así es. Y Tina sabía todas. Así es, pero te voy a decir, en ese entonces también recuerden, trotskismo, stalinismo, hay una pugna por el poder y por también la desacreditación de unos contra otros, ¿no? Era un momento muy, digamos, pues contrastante, ¿no? En materia ideológica, y entonces pues yo creo que también ahí se había acusaciones que no necesariamente eran ciertas. Yo tuve la oportunidad en este libro de hablar con el nieto de Vittorio Vidal, que es de las 400 muertes. El mismo Ernest Hemingway lo acusa, dice que se quemó los dedos de tanto que disparó en la guerra de España, imagínate. Luego hay también acusaciones de que fue partícipe del asesinato de Trotsky, pero no nada más, también de dos asesinatos
un intento de asesinato y un asesinato en Italia posteriormente a la muerte de Tina, porque justo le quería yo decir, este libro llega hasta el 83, es decir, digamos, cuenta también cómo es que Tina Modotti llegó a ser quien es hoy, ¿no? Que todavía es una mujer de la cual seguimos hablando, de la cual se sigue cotizando su obra en muchos lados. Bueno, ¿cómo llegó a ser ese personaje que conocemos hoy? Porque no terminó con su muerte. Yo creo que más bien como gran mártir empieza su recorrido realmente a partir de su muerte, ¿no? Claro. Casi que es tan interesante la post-muerte que la vida de Tina Modotti. Yo creo que ¿no? por eso empiezas hablando de la muerte. Por eso empieza con la muerte no de vamos Tina. a hacer ningún spoiler, pero el libro se trata de que en la página 1 hay una muerta, ¿verdad? Un cadáver. Y hay un joven que la descubre. Exactamente. Que eso te quería preguntar ahorita. Bueno, Tina Modotti es el cadáver y empiezas como una investigación de quién era y todo. Y se me hizo fascinante porque yo la verdad no la conocía. Después me empecé como a obsesionar con ella. Empecé a ver más artículos y más. Y me imagino que fue lo que te pasó a ti porque pues ya describiste aquí muchas cosas. Pero a lo que voy es que lo que está fascinante es que cuando aparte de la muerte, todavía pasan 40 años más. 40 años más. Claro, no son tan, digamos, tan explícitos y tan narrados y como la primera cosas. parte, pero seguían pasando cosas alrededor de ella, porque la misma Elena Poniatowska, pues es parte de este libro, porque ella estuvo, digamos, ayudó a que Tina se conociera en el mundo, ¿no? Claro. A través de ese libro, al igual que muchos que apreciaron su arte, su fotografía. ¿Por qué es tan importante la fotografía de Tina? Tina tuvo un ojo muy diferente a Edward Weston. Fue reconocida tardíamente, pero Edward Weston fue un poco uno de los padres de la fotografía artística y moderna. Pero Tina siempre tenía un elemento fuera de lugar. No era tan perfecta y tan, digamos, estética como él. Y después tiene ya una parte que ya es fotografía política. Yo digo que esa parte comienza cuando ella retrata la parada, ¿cómo se dice? La manifestación del 1 de mayo de los trabajadores, esos sombrerudos que parece que están saliéndose de la fotografía. Ahí creo que ella comienza a no nada más fotografar algo hermoso, algo bonito estéticamente, sino trata de transmitir sus ideales y su forma de pensar, ¿no? Y eso es algo que Weston jamás hace ni hizo, ¿no? Y es parte de cómo se fue revolucionando la fotografía, que es otro tema y otro protagonista del libro. Porque lo importante, de hecho, la portada aquí hay una cámara. Una cámara. Porque la fotografía y no está Tina, porque Tina no es protagonista. Porque luego muchas veces se decepcionan que este libro no sea exclusivamente de Tina. Y yo no quería repetirme. No, está esta parte de la... Porque ya hay biografías de Tina, y hay varias, no nada más la de Elena, hay varias otras biografías. Entonces yo quería contar una historia desde otro punto de vista, ¿no? Y también hacerle un homenaje a todo lo que significó la fotografía en México y en el mundo. Hoy mismo, ahorita estamos siendo grabados, hace rato nos estábamos sacando fotos, la fotografía se democratizó, todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular hoy, pero no era así en los años 20. Para que esto sucediera, se necesitó que la fotografía sirviera de muchas cosas, de testimonio, de expresión artística, de comunicación, porque acuérdense, en ese entonces los periódicos eran a 8 columnas, había nada más palabras, y había la mitad de la población era analfabeta, no podían entender qué sucedía en su país. Entonces, cuando empezaron a mostrarse esas fotos en los periódicos, pues simplemente la gente empezó a entender, ¿no? No es como ahora que cualquier cosa hace el gobierno. Bueno, aquí en Monterrey tenemos un gobernador y una señora gobernadora que están constantemente compartiendo su vida. Así no era en esos tiempos, ¿no? Nadie sabía ni qué cara tenía el presidente, claro, ni cómo se veía, ni nada. Porque pues no había acceso a esa información y las fotografías apenas estaban comenzando a despegar y a traernos pues la manera de comunicar que tenemos hoy, ¿no? Y ella se estima que tiene entre 300 y 400 fotografías, pero no todas están como al ojo público. Bueno, yo creo que tiene más que esas. ¿Sí? Nada más la Fundación Salinas Pliego en la Ciudad de México tiene 500 fotos entre Tina y Edward Weston. Compraron ellos en una subasta en Nueva York. Es básicamente toda la colección que perteneció al libro Idols Behind Altars, que es un libro que escribió Anita Brenner y que fue un libro que dio a conocer la civilización precolombina mexicana.
Es un libro pues, no narrativa, obviamente es un libro más bien de arte y bueno, ellos tienen todas esas fotografías, claro, son fotografías que ilustran simplemente pues las estatuillas y todo lo que fueron, perdón, las figuras precolombinas, ¿no? Como situados en el sí, momento. como si las fotografías En base nos fueran a las contando fotos. las fotos, Sí. la Un historia. cómic muy elegante. Hay un cómic también de Ángel de la Calle, me parece que se llama, sobre Tina Modotti, que es bastante ilustrativo, ahora que están de moda contar las novelas a través de la gráfica, ¿no? Pero a mí me parecía que no era el cómic, se tenía que contar con fotografías, por homenajear la fotografía y a Tina Modotti, que si bien abandonó la fotografía al final de su vida, sí fue, creo, la razón por la que seguimos hablando de ella. Porque esas fotografías, y siempre digo, el arte es lo que nos salva, el arte y el amor, ¿verdad? El amor al prójimo también, no nada más el amor de pareja, sino el amor al prójimo es lo que nos salva como especie, ¿no? Porque a veces nos damos, ahora sí que nos damos en contra nosotros mismos, a veces las guerras y las divisiones entre pensamientos, las luchas de poder, pero el amor y el arte siempre quedan, ¿no? Y es lo que, digamos, se queda en el tiempo también de nosotros. Así como los libros, por supuesto, es una forma de arte. Así que leer no nada más es un pasaporte a la libertad, siempre les digo, porque es la libertad de tener y de tener la posibilidad de irnos a otra parte, claro, de pensar como alguien más, de ponernos en los zapatos de alguien más, de irnos a otra época que no podemos conocer de otro modo que a través de los libros. Entonces esto es también un arte, ¿no? La literatura. Entonces todo eso es lo que nos salva como seres humanos y por eso creo que están aquí ustedes hoy, porque están apasionados de poder dejar un legado y poder encontrar un legado de alguien más, que eso es lo que hace pues la lectura, ¿no? Claro. Comunicamos a través, no nada más de la palabra hablada, sino también a través de la palabra escrita, ¿no? Y eso es finalmente leer. Oye, ahorita que nos estabas platicando de Frida y luego nos desviamos, estabas platicando de un cuadro. Ah, sí, es un cuadro que no está aprobado, es decir, no está certificado. Lo encontró un amigo mío casualmente, yo tuve acceso a ese cuadro y es un cuadro que tiene una máscara como de teatro, como estas máscaras como venecianas. Como el Phantom of the Opera. Y tiene un libro de D'Annunzio, que es un poeta italiano que en ese momento también era un poeta muy político, después acabó siendo fascista, pero en los inicios, como inició el fascismo, era un socialismo revolucionado, sí, y que se cargó hacia la derecha, pero en realidad empezó como socialismo. Y bueno, es interesante porque son elementos que refieren a que sí pudo haber pintado Frida en sus inicios. Acuérdense que Frida en ese entonces era jovencita. Es más, creo que veía un poco a Tina como una hermana mayor, porque además, imagínense, Frida vivía con los papás, todavía era una hija de familia, ¿no? Claro. De algún modo. Mientras que Tina, pues ya había tenido toda una larga vida de, no solo amantes, sino de vivir diferentes experiencias, ¿no? Desde que Tina empezó a trabajar a los 12 años como obrera, viene de una familia muy humilde que tuvo que emigrar, como muchos, ahora sí que mexicanos emigran a los Estados Unidos, pues ellos también se fueron en un periodo difícil después de la Primera Guerra Mundial, o por ahí, en el 15, perdón, un poco antes, pero pues sí, vivió una vida muy contrastada, ¿no? De muchos contrastes. La última parte de su vida como combatiente, claro, primero en Rusia como militante y después como combatiente en la Guerra Civil Española y posteriormente ya en el descenso y digamos en la tristeza y en la depresión. Yo creo también que mucha gente no le gusta hablar de esos temas. Ahora están de moda los libros donde todo es bonito, ¿no? O de ciertas mujeres heroicas, que sí fueron heroicas, nada más tratan la parte, digamos, más hermosa, ¿no? Con la cual todo el mundo se quiere identificar y se olvidan de los grandes sacrificios y horrores que posiblemente muchas de estas mujeres vivieron, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta que hayas dado un final no feliz. Es que no hay finales felices en la vida real. Muy bien, tan. Me choca eso. Es muy difícil que eso suceda. Aún en los mejores casos hay mucho sufrimiento de por medio, ¿no? Y yo creo que el sufrimiento no hay que evitarlo, tal vez es mi filosofía, ¿no? Yo creo que soy una persona que ha sufrido grandes dramas en la vida y sin embargo creo que son parte de la vida. Hay un libro que les voy a recomendar,
de Joan Didion, El año del pensamiento mágico, que parece autoayuda, pero no, es un gran libro, que nos hace entender qué es el dolor y cómo vivirlo, porque esto de que normalmente hay miles de libros de ¿cómo hacerle para no sufrir? No, o sea, así no es la vida también es sufrimiento y también es drama y también es hermosura, porque el sufrimiento también tiene una parte hermosa, ¿no? Podemos canalizar eso hacia algo bueno siempre, ¿no? Y eso es, yo digo siempre, no evitar el dolor, ¿no? El dolor hay que vivirlo, este libro te lo hace vivir. Este no necesariamente. No, pero no es un pero final lo donde muestra. de repente llegó el tío y le heredó las riquezas, y entonces después se enamoraron y me choca el final. Sí, o sea, sí. Bueno, esto es un poco telenovelesco, exacto. ¿no? Y no estamos haciendo de telenovela. hecho, te quiero preguntar acerca, porque sí está la vida de Tina y de Vittorio y todo, pero hay otra parte de la novela que es un poco policíaca, que está en la investigación, y eso son personajes ficticios, me imagino, de tu creación, de tu imaginación. ¿Ellos de dónde salieron? ¿Por qué los sacaste? A ver, estaba platicando justo con Pedro el hilo conductor de una novela, ¿no? Que es tan difícil luego hacer que los lectores, ustedes, estén picados y estén comiéndose el libro sin poderlo soltar. Esas son argucias que los escritores nos inventamos para que las historias que contamos tengan ustedes ganas de leerlas, ¿verdad? Porque no se trata nada más de martirizarlos, al contrario, se trata de que estén pasando un momento agradable, de que estén en la historia, de que puedan meterse adentro hasta los huesos y que la vivan como en carne propia, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer los escritores. Entonces a mí me sirvieron estos personajes pues de hilo conductor para poder y además yo tengo que confesar, soy lectora de novela negra, a mí me gusta Agatha Christie, esta señora que lavaba los platos y mientras lavaba los platos se le ocurrían cada crimen y cada decía, sí, claro, alguien que lava los platos sabe por qué se me ocurren crímenes, ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Agatha Christie y otras mujeres y hombres que escribieron novela policíaca siempre fue mis primeras lecturas, ¿no? Y entonces yo tengo la tendencia de utilizar ese estilo, si bien no es una novela netamente policíaca, ¿no? Sí hay un misterio que resolver, hay un crimen o un posible crimen con el cual juego, pero también juego porque de verdad, les contaba yo de este cineasta, él estaba completamente convencido que Vittorio Vidali mató a Tina Modotti. Diego estaba diciéndolo porque era enemigo de Vittorio Vidali, si bien Tina y Diego fueron muy amigos, y les digo, esta exposición se llama Tina y Diego Camaradas, y fue en el Museo Natal Diego Rivera, o sea, había una amistad, ella lo salvó, él la salvó cuando fue asesinado Julio Antonio Mella. No hemos hablado de eso, sí, ya les hicimos una confusión, pero Tina tuvo momentos muy trágicos y drásticos en su vida. La acusaron de haber estado involucrada en el asesinato de su amante, que era un militante también cubano, que vivía en México, un hombre hermosísimo. Y aquí les quiero dar el preámbulo a ese show que me preguntaban ayer si podíamos hacer parte del show. Yo quería que bailara y cantara aquí como cabaret. Pero la verdad es que no canto ni bailo. Yo lo que hago es narro en el show. No, les cuento de ese show, porque en ese show se ve las fotografías, integramos las fotografías de todas estas pues cosas que les estoy platicando. Hay mucha fotografía que ver, y entonces verlas mientras alguien está cantando y narrando hace que se vuelva un espectáculo teatral. Lo acabamos de presentar por primera vez en México hace unos días, fue un éxito grandioso, la verdad. No me esperé que mi debut como cabaretera fuera tan aclamado, pero nos divertimos todos mucho, y yo quisiera traerlo a Monterrey pronto para que también aquí nos divertamos juntos y tengan oportunidades de ver todas las fotografías. Algunas de ellas no están en internet, yo tengo acceso a libros. Tuve acceso a los libros que escribió Vittorio Vidali porque el hijo de Vittorio Vidali vive en México. Cuando se murió Tina, este señor, Vittorio Vidali, se casó con una mexicana y tuvo un hijo que es mexicano y vive en México. Entonces, bueno, ellos tuvieron muchas gentilezas conmigo, me dieron todos los documentos que tenían, y por eso pude contar una historia también pues más profunda, ¿no? Que tal vez lo que se haya contado hasta ahora, porque tuve chance de descubrir documentos que no tenían incluso antes. Por ejemplo, cuando se escribió Tinísima, pues no había acceso a todos esos documentos todavía. Claro, Elena tuvo la oportunidad de ir a Trieste, que es
esta región, bueno, es una ciudad de esta región en el norte de Italia, y entrevistar directamente a Vittorio, entonces son unas por otras, ¿no? Pero sí, yo tuve acceso a muchos documentos, y esto, en el espectáculo hay toda esta, incluso hay la purga, porque Tina fue purgada. ¿Saben qué era la purga? La purga de los, ahora sí que Stalin mandaba hacer estas purgas donde murieron 3 millones de personas, nada menos, ¿no? Y muchos de ellos, los más grandes adeptos al comunismo, acabaron bajo las armas de Stalin. ¿Y por qué? Porque cada vez que te desviabas ideológicamente, tenías que, ahora sí que hacer como un acto como una confesión, era como una religión el comunismo. Al final te tenían que confesar de haberse así como nos confesamos con el padre porque nos portamos mal, de la misma manera hacían los comunistas en ese entonces. Y muchos de ellos, cuando la confesión no era de acuerdo a lo que se pedía o no llegaban a purificar sus ideas, que era como una purificación de sus ideas, los mandaban al lager. Y los desaparecían, y así murieron 3 millones de personas, ¿no? Porque no nada más fue el Holocausto, también fue los crímenes cometidos por el comunismo. Sí, o sea, eso es también de lo que va, ¿no? Llegar hasta la hondura de estos extremos que nunca han sido buenos, y creo que hoy mismo lo vemos de esa manera, ¿no? Yo creo que esa polarización que hay entre las ideologías es tremenda, y es un producto de que uno se va hacia un extremo y inmediatamente se va del otro hacia el otro. Por eso que estás diciendo, y porque es una persona tan controversial, Tina, que fue espía y comunista y luego no sé qué, siento que de alguna manera por eso sus obras están así como imposibles, porque es tanto, es mucho como material. Mucho material, querer darle todas las fases. Fue fotógrafa y luego fue modelo y luego fue espía. Tienes toda la razón. Entonces no puedes abordar tanto. Y lo hemos platicado mucho, te digo, también con personas que han tratado de hacer la película, porque la película o la serie era una serie en 6 capítulos con Mónica Bellucci de protagonista, el último intento que se trató. Y claro, también escribir un libro es difícil, porque desde qué ángulo lo vas a tomar, ¿no? Desde que fue una mujer, desde que fue una militante, desde que fue una fotógrafa, desde qué ángulo, ¿no? Y bueno, pues yo hice mi intento, no todos están conformes, porque les digo, muchos me dicen, queremos saber más de Tina. ¿Por qué? Porque es fascinante. Generaciones como la tuya, más jóvenes, no han leído Tinísima, entonces dicen, pues, ¿de dónde salió esta mujer? Y no, entonces eso es un reclamo que me han hecho del libro, y yo... Bueno, pero te invita a investigar más. A Cristi y yo nos encanta, exacto, ¿no? A Cristi y a mí nos encanta ver una serie, lo hemos dicho muchas veces, y de repente ya estás poniéndole pausa porque agarras el celular y quieres ver dónde está este personaje, si vivió o no vivió, cómo era, igual el libro. Entonces cuando me muestras a mí una vida de una protagonista y su pues, amante o sea, su pareja o lo que sea, y si existen, pues te invita a investigar más, independientemente de la historia que me estés contando, eso y esa parte. Pero luego hay muchas maneras de cruzar información, ¿no? Por ejemplo, ahora estrenamos también y vamos a tener, vino, por cierto, Esperancita, que ya no sé dónde se fue, pero ella vino a este evento que tuvimos, 3 escritoras, que tenemos mujeres poderosas en nuestros libros. Una es Pita Amor, la otra fue Tina Modotti, y otras 3 de Beatriz Rivas. Tenemos a Hannah Arendt, Luz Salomé y Alma Mahler. Entonces las pusimos a platicar entre ellas. Ustedes imagínense qué se dirán estas mujeres que tuvieron épocas similares y vidas pues muy distintas, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras de contar una historia. Para eso pues estamos la gente creativa que nos gusta y usa ese maravilloso verbo que es crear todo el tiempo, que no nada más se limita a la literatura, sino que es expandir las ideas, ¿no? Expandir el conocimiento, expandir también las sensaciones, ¿no? Al fin, yo creo que aquí estamos en una sensación nueva, ¿no? Este evento al aire, en vivo, un podcast, en un lugar, estamos creando algo nuevo. Entonces esa parte a mí me da mucho challenge, ¿no? Me reta todo el tiempo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, a mí me impresiona porque yo leo, y Fabiola también, leemos mucho de mujeres que existieron en el tiempo y que fueron extraordinarias, y si no las rescatan los escritores, no sabríamos de ellas. Hay muchísimas heroínas y muchísimas, no sé por qué no, en su momento no tenían este reconocimiento. Porque así es siempre. Yo creo que hoy mismo hay muchas personas, mujeres, hombres,
que no pudieron, no conectaron en el momento, porque pues hay vidas también, digo, no siempre puedes conjuntar las dos cosas. Y con el tiempo, pues, digamos, el resto de la gente empieza a entender qué estaban diciendo en ese momento, claro, y por qué lo estaban diciendo, y entonces cobra pues, vida. Hay muchos autores que murieron completamente desconocidos y que después pues, se hicieron muy famosos, ¿no? Entonces, La Conjura de los Necios, por ejemplo, él se suicidó. O sea, su mujer, su mamá fue la que mandó no sé cuántos miles de veces el manuscrito a no sé cuántos miles de editoriales que no publicaron el libro, claro, hasta que alguien dijo, ay, pues y aparte porque el tiempo, siento que el tiempo es perfecto porque la gente evoluciona, los gustos evolucionan, sí, y tienes que publicar un libro en el momento correcto para que sea un exitazo, porque a lo mejor este libro hace 10 años, 20 años, no sé, ¿verdad? No hubiera tenido este alcance porque no hubiera tenido la cultura. Porque generalmente son mujeres adelantadas a su época. Exacto. Así es. Esta sí fue una mujer excepcional, que vivió tiempos excepcionales también, ¿no? Y que la historia y los buscó. Porque claro, hay muchas señoras que estaban en su casa haciendo nada. Ella los buscó al centro de la historia. Y se fue, y dije, esta señora anduvo por todas partes, o sea, y tipo en Rusia, en Berlín, en Italia, en México, ella iba y lo revolucionara. O sea, también me gustaba. También hay vidas que te llevan para allá, ¿no? Porque claro, uno si está perfectamente feliz en un lugar, pues bueno, ahí estás y todo funciona, pero acuérdate que hay vidas donde no tienes chance necesariamente de decidir, ¿no? Sí. Hay veces hay circunstancias que te llevan ahora sí que te agarran del cuello y te llevan por donde no quieres ir. Yo creo que parte fue ambas cosas, ¿no? Ella tenía una pulsión por ir, conocer, crear, pero también le tocaron circunstancias que no todas una mujer normal no lo va a vivir, ¿no? Que te asesinen a tu pareja a los 26 años y que muera en tus brazos, asesinada a tiros, pues no hay tantos que tienen esa experiencia, afortunadamente. Claro. Si bien en México lamentablemente tenemos muchos más de los que quisiéramos, ¿no? Asesinatos y cosas de ese tipo, pero bueno, digamos que no debería de ser lo usual. Sí, exactamente. Bueno, nada más, la última cosa, el último comentario que tengo respecto al libro, porque ahorita te vamos a hacer preguntas ya más personales, es que cuando estaba leyendo me dio mucho risa que uno de los personajes es de Chihuahua y dice, son muy mal hablados. Y sí. Ni modo. Pero bueno, no es tan mal hablado. Yo no lo hago en público. Dije, quiero ver qué está diciendo Cristina. Pues mira, yo batallé para entender porque justo yo le decía huerco y no, allá dicen más lepe, ¿es cierto eso? Sí, entonces me lo corrigieron. ¿Qué es lepe? Yo nunca había escuchado lepe. ¿Qué es Google, lepe? Esa fue mi editora me dijo, eso huerco no se dice en Chihuahua. Huerco es aquí, sí. Y yo quería Chihuahua, pues no sé por qué en ese momento pero me parecía. Lo escuchaba en el acento de Cristi, yo no manches. Oye, eso se ve que está bien caracterizado. Entonces. Sí, está muy bien, yo entendí perfecto. Bueno, ahora sí te vamos a hacer unas preguntas más personales. Pregunta. Qué miedo, pero pregunta. Este es tu séptimo libro. Sí. De los que hayas escrito, ¿cuál es tu preferido? Se vale escoger. Todos los odio por igual. O sea, a ver, yo soy al revés, que no sé, Guillermo Arriaga, que yo creo que quieren mucho, él se batiría a golpes por sus libros. Yo, al contrario, yo casi que ya los quiero tirar a la basura o me quiero tirar yo antes de terminarlos. O sea, yo acabo peleada con mis libros porque me requieren y me piden y me demandan tanto tiempo, tanto sacrificio, que de pronto ya los quieres mandar por un tubo. Pero la realidad es que, como los hijos, te voy a decir, todos son mis preferidos. Muy bien. Sí creo que cuando termino uno, ya me desligo de él, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita me preguntan cosas de donde termina el mar y ya me parece como un libro que ni yo escribí, ni me acuerdo bien ciertas cosas, ¿no? Son momentos de la vida de uno que quedan ahí plasmados, pero que para un autor, pues ya pasan a ser como un momento del pasado, claro, ¿no? Y eso es lo que me pasa con mis libros, ya no me pertenecen, ya no los tengo en mi corazón tan cercanos, si bien ahora que platicaba con alguien que está pues teniendo a sus padres en un momento de vejez, me acordé de Donde termina el mar, que por cierto presentó aquí Sofía Segovia en el Museo Metropolitano y bueno, todo ese largo periodo que es desde que nos volvemos viejos hasta que nos morimos, ¿no? Es decir, la vejez, que es un periodo tan difícil y que vivimos en primera persona a través de los seres queridos, ¿no? Normalmente los papás, los abuelos, que se van yendo, que ya no están en sus
funciones, que ya no están en su totalidad, que ya no piensan a lo mejor como pensaban antes, porque pues ya están envejecidos. Híjole, todo ese proceso pues está en ese libro, y me acordaba yo de ese libro a la hora de traer ese sentimiento a flote, ¿no? De cómo fue difícil despedir a los padres, ¿no? Claro. Cómo es difícil despedir a los padres. Y también cómo es difícil envejecer, porque ustedes todavía están muy jóvenes, pero de pronto uno se da cuenta que ya no está, ya no Sí, está como en la las misma... desveladas ya no es lo mismo. Las desveladas, yo ya veo mi piel caer, ya mi pelo se cae, o sea, ya veo que estás yendo de bajada. Entonces, ¿cómo afrontar ese proceso? Pues está en ese libro, que tengo frases que a mí me parecen memorables, que me ayudan a sobrepasar este momento y a entender también que la vejez es una gran oportunidad de vida, ¿no? Es una gran oportunidad de vida, de cerrar ciclos, de hacer cosas que no habías hecho, y es como tu oportunidad, porque Claro. hay gente que se muere a los 20 y tantos años, como Julio Antonio Mella, y ya no vivió nada más, ¿no? Ya no pudo vivir todos los procesos de la vida, ¿no? Entonces, creo que cada libro está bueno tenerlo en el momento que lo necesitas, ¿no? Y así son los libros, te hacen conectar pues en los momentos distintos de tu vida. A veces lees este libro en un momento que no te hace ningún sentido, y 20 años después lo vuelves a leer y conectas perfectamente, porque en ese momento de tu existencia necesitabas esas palabras, necesitabas entender. ¿Por qué escribe uno libros? Para entender mejor la vida, para poder procesar mejor lo que le pasa a uno, ¿no? Al final creo que es eso. Yo siempre digo, mis libros vienen de mis dolores, vienen de donde algo no comprendí, algo no me pareció, me dolió. De ahí viene, ¿no? De un sentimiento poderoso, porque si no, no podría uno dedicarse. Me pasé 13 años con este libro, no podría dedicarle uno tanto tiempo, esfuerzo y ganas pues a algo que no conectaran con lo más profundo de uno, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, aunque el autor no esté, está. Claro. Porque, por ejemplo, aquí trata el tema del cáncer, que es algo que me sucedió en lo personal. Se pensó que yo tenía cáncer, tuve que pasar por un proceso de revisión pues bastante terrible, ¿no? Con la sensación de que pues estaba yo enferma y que no me estaba curando, y en fin, y también viví el cáncer de otros, ¿no? Entonces, por eso, aunque Tina Modotti jamás tuvo cáncer, ninguno de los personas, acabó estando el cáncer metido en el libro, porque se te sale, o sea, la vida se te sale en los libros, ¿no? En algún resquicio, en un comentario, en una frase, ahí estás tú con lo que estás viviendo mientras lo estás escribiendo, ¿no? Claro. No hay de otra. Mientras estás escribiendo un libro, tú estás viviendo una vida, aunque estés encerrado en tu casa, ¿no? Tienes que comer, tienes que llevar tus funciones naturales de persona, ¿no? Y eso es inevitable, y ahí están en los libros que escribimos. Y creo que el lector también, de alguna manera, si conocemos a la autora, el lector está buscando esos rasgos. Sí, comunes, porque por eso lees un autor y no otro, sí, ¿no? Por eso te encariñas más con alguien. ¿Por qué? Porque te identificas con algo, claro, con esa persona, o no te identificas y te remueve algo que nunca habías pensado. A nosotros nos pasa aquí en el podcast, o sea, muchas veces, muchos libros, nuestras experiencias personales van saliendo. De por qué yo soy de una manera, por qué Fabiola es de otra. Claro, y además ustedes y por qué hacen nos análisis llega. También, análisis como de, no nada más de libros, sino, digo, y ahorita está como también la moda, yo siento, la manera de que la gente está leyendo como para tener una terapia, o sea, como para, en lugar, escape. O sea, no nada más en un escape, sino para como resolver algo personal, o sea, no es nada más, es como aunque estemos hablando de narrativa, es un poco como superación personal, la manera en que uno lee, porque estás queriendo encontrar respuestas. Yo también eso digo siempre, los libros son como los novios o las parejas o los hijos, no podemos pedir, o sea, no podemos entrar a una relación con las expectativas o a un libro con las expectativas que nos va a resolver algo. Hay que dejarnos llevar por donde esa persona, ese hijo, esa pareja quiere ir, porque así también vamos a descubrir cosas que con las expectativas nada más nos vamos a frustrar. Sí, nos han dicho eso. Es mejor ir con las expectativas bajas y abierta a que te hablen con lo que tengan que decir, no con lo que uno quiere oír,
¿verdad? Que Claro. eso creo que también es muy importante, porque la literatura no se trata de dar respuestas, se trata de que cada uno de nosotros ejerza su libertad para entender cómo quiere vivir o cómo quiere entender la misma literatura, ¿no? Es un acto de libertad y eso no hay que olvidarlo, pero hay que ejercer y hay que saber ejercer la propia libertad. Claro, ¿no? totalmente. Y decía Jean-Paul Sartre que estamos condenados a ser libres. Y creo que sí estamos condenados, porque también es una responsabilidad la libertad. Entonces sí, creo que eso es inevitable, pero pues hay que ejercer y hay que poder ejercer la libertad, Claro. sin duda. Aunque Y luchar sea por una ella. condena de alguna manera. Claro. Y dígamelo a mí, que soy una mujer muy libre, pues a veces me siento condenada a la libertad, ¿no? Porque también mucha libertad es complicado de manejar. Es responsabilidad. Pues sí, ¿no? es eso, es asumir tu propia vida al final, ¿no? A ver, dinos bien rápido, ¿tu crush de actor o modelo? Ay, bueno, siempre fue Al Pacino, pero ahorita ya desde que tuvo un hijo a los 89 años ya me dio horror. Ya siempre no. Que creo que ya pasó de moda, ¿sabes? O sea, no, y como no me gustan los jóvenes, pues yo tengo los de mi vuelo, y ese era uno porque era un gran actor, claro, por El Padrino y porque me encantaba esa, ¿sabes? Ese americanismo. Claro, Bueno, pues ese tal vez, ahorita mismo no te podría decir uno nuevo, pero bueno, dejémoslo así. dejémoslo así. ¿Y tu mala palabra o grosería favorita o la más usada? Lepe. No, Lepe me costó trabajo. No, yo creo que es carajo. O sea, como que me gusta el carajo. Pensé que ibas a decir algo en italiano, de que No, fíjate que stronza, no sé. no, No en sé. italiano no uso tantas groserías. No, más bien en español. Se siente más rico. O ¿verdad? chingas. Es así, también me gusta. En Sí, español soy suena mejor. bastante mal hablada, incluso públicamente, pues me sale, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque aprendí español sin hablar español correctamente y me albureaban muchísimo. Y además no solo, yo copiaba a lo que me decían, o sea, ¿cómo aprendí? Escuchando. Claro. Y me acuerdo que había una cosa que decía pelos. ¿Se acuerdan? En mi generación se decía, está de pelos. Sí. Cuando mi mamá me dijo que era, o sea, está de pelos, que no lo voy a repetir aquí porque los que no saben, mejor no sepan, yo dije, no, nunca más lo voy a volver a decir, es una cosa así como vulgarcísima, ¿no? Y bueno, no me daba yo cuenta porque no hablaba bien español, ¿no? Y entonces sí, acababa diciendo muchas groserías porque les copiaba a los que escuchaba, ¿no? Oye, bueno, y ya para terminar, dinos quién es tu mayor porrista, quién te impulsa a todo esto. Ay, Dios, ¿quién es mi mayor porrista? No, creo que no tengo tantos. Oye, pues yo estoy viendo aquí un chorro de las hijas de la pandemia. Bueno, me y todo inspiran mucho mis amigas clan. escritoras. No, sabes que mis amigas escritoras con tanto éxito y tan echadas para adelante, sobre todo las regias que han sabido llegar muy lejos, me inspiran mucho porque dice, sí se puede, la gente sí lee, sí se puede cambiar la perspectiva de que nadie lee, de que escribir no es, te vas a morir de hambre, en fin, sí se pueden cambiar las cosas, creo que en eso son pioneras. Y pues muchas gracias por inspirarme. Ayer tuvimos una gran conversación y siempre es hermoso tratar con gente que piensa y que pues está viviendo lo mismo que uno, ¿no? Los escritores al final también necesitamos ese apapacho colectivo de está viviendo alguien los mismos dramas Claro. diarios que vivimos una, ¿no? Y claro, por supuesto, las promotoras de lectura también, como no, es maravilloso que Esperanza se haya ido hasta México a ver nuestro show, nada más para ver el show, bueno, pues es hermoso, así que no debo de decir, hay muchos que me apoyan. Y ustedes, además, muchas gracias Oye, por no este dejes, apoyo. no dejes de tan- avisarnos si traes la obra, porque yo Sí. muero por verla. Fíjense que sí, tengo muchas ganas, estoy queriendo hacer con algún artista local, con alguna cantante, entonces ahorita estamos pues viendo, estoy apenas, quería yo estrenarla ya, pero no me había dado cuenta de lo complicado que es armar una puesta en escena y bueno, de hacerlo bien y vamos a ir mejorando el espectáculo, pero sí tengo muchas ganas de hacerlo porque me divertí mucho. Y eso pues no tiene precio, ¿no? Como dicen en los anuncios. Divertirse y pasarla bien es parte importantísima de la vida y espero que hayan tenido un
una linda mañana y bueno, gracias por acompañarnos. Creo que ya estamos terminando. Ya. Sí. No sé si tengan preguntas o si Ya, se vale. las preguntas las hacemos allá o perfecto. porque nos van a empezar a abrir aquí ya la zona de la mueblería. Perfecto. Entonces nos vamos a Meli, que nos están preparado ahí un cafecito, un coffee break. Perfecto. Y ahí le pueden pedir que les autografíen los libros. Y los libros están aquí en la Gandhi al ladito. Los pueden conseguir. Gracias a todos por Gracias venir, a gracias todos. al Palacio, gracias a Timothy Oulton. Gracias.